Bien, el decano me pide que haga por favor seguimiento. Yo sé que varias veces me lo han dicho, pero vamos a hacer seguimiento. Sebastián, ¿ya pagaste el congreso? Sí, señor. ¿Cuándo lo pagaste, Sebastián? El viernes de la Bien. semana anterior. De la semana anterior, o sea, tú me confirmas, porfa, si me estás diciendo el 8 o el primero. Ya le digo que no me acuerdo bien. Bueno, revisa y me dices. Jonathan, Ingeniero, yo también lo pagué hace rato, ya le confirmo el día porque no recuerdo. listo. Gaby, Inge, yo también lo pagué la semana pasada, el primero. el primero del 10 del 21. ¿Ya pudiste mirar, Sebastián? Fue el primero. ¿Fuiste el primero? Sí, sí, señor. Menos mal que me entendió. ¿Y Jonathan? Yo lo pagué el 28, Inge. El 28 del 10 del 21. Listo. Bien, el congreso ya lo tenemos la otra semana, ¿no es cierto? Listo, bien. Entonces ahí miraremos cómo programamos nuestras actividades. Listo, esa era la primera actividad que tenemos. Lo segundo era cómo les fue con las tareas. ¿Cómo te fue, Sebastián? Compártenos cualquiera de los puntos que teníamos en la tarea. Uy, milagro, Marco, se acabó de levantar. Tiene el peinado talco. Pues una era de las emisoras Mientras, que se mientras, nos, sintonizan. mientras nos vas compartiendo, Marco nos cuenta cuándo pagó el congreso. Pero ¿Cuándo lo pagué? ¿Qué día? Sí, El día siguiente que se nos comentó. y en fecha, Ya miré. no le digo, era Marco, llegó tarde, dormido y sin saber. Ahora sí, Sebastián, mientras Marco busca. pues es que el número de las emisoras va desde de la FM es de la 87.9 hasta la 107.9 y en la M era desde el 500 hasta la 1700. ¿Y en dónde consultaste? No, pues eso es lo que salía en el radio del carro. Tú miraste en el carro. Sí. Listo. Listo. ¿Algún otro hizo otra consulta? Frente a ese punto. Jonathan, ¿qué consultaste? Yo consulté que la M va de los 153 kilohertz a los 30 megahertz. Eso fue Espera, lo que espera, me espera, pareció. espera, ¿150 qué? 153 kilohertz Sí, a hasta los los 30 megahertz. 30 megahertz. Listo. Gaby, ¿qué encontraste tú? Inge, pues también encontré que la AM es de 153 kilohertz a 30 megahertz y la FM de 87.5 megahertz a 108 megahertz. ¿A 180 o 108? 108. ¿Y quién nos falta? Marco. ¿Qué encontró? Yo encontré que la AM va de los 153 kilohertz a los 281 kilohertz. ¿A los 200 qué Y era? 81. Y la ¿Kilohertz o megahertz? kilohertz. Y ¿Y la FM? FM de 88.1 megahertz a 108 megahertz. Listo. ¿Y en qué fuente encontró eso? Exactamente no sabría decirle. ¿A quién le preguntó entonces?
¿Cómo Ah, hizo para Google. tener esos datos? ¿Se los copió a Felipe o qué? ¿No? A Google. Ah, le preguntó a Google. Ese man como que no sabe. El más acertado, aunque su fuente no fue la más fiable, ¿qué tal que hubiera sido otro carro? Él miró en el carro el dial, es Sebastián. ¿Cómo hacemos para tener una fuente segura? Todas las naciones, todos los países del mundo tienen un valor intangible y nosotros por ser colombianos somos, digamos que tenemos beneficio de ese recurso y es el espectro. Entonces no se les olvide buscar algo que se llama la ANE, A-N-E, ANE, Agencia Nacional del Espectro. Y en la Agencia Nacional del Espectro aparece cómo se maneja el espectro electromagnético de un país. Entonces, en ese espectro electromagnético llega y dice, por ejemplo, ¿cuáles son las bandas de frecuencias empleadas para la telefonía móvil? ¿Cuáles son las bandas de frecuencia aprobadas para la FM? ¿Cuáles son las bandas de frecuencia para la AM? Y aparece un espectro, por ejemplo, que es para uso militar. Aparece otro espectro que uno lo llama libre. Y por ejemplo, en ese espectro libre, ¿qué puede caber? Por ejemplo, los carritos de control remoto. El espectro del control remoto del carro, con el que uno arma o desarma la alarma del carro. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea, Jorge, que no ha, Jonathan, que no ha hecho caso de prender la cámara? Debe Es tener que el tengo una mismo... conexión regular, entonces por eso no la he aprendido. yo pensé que tenía el mismo peinado de Marco. No, 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 señor. No, eso no lo viene así. Bueno, La tarea entonces, es mirar bien los espectros de la M y la FM. no, esa no es la tarea. ¿Quién le ayuda, Sebastián? Consultar en la línea. ANE, Agencia Nacional del Espectro, ¿qué cosa? La frecuencia que llega cada sobre, se podría decir, y también en la Distribuir, telefonía. sí, distribuir el mapa del espectro. Entonces, o por lo menos a mí, cuando me hablaban de mapa, yo me imaginaba el mapa de Colombia, el mapa de Boyacá, alguna cosa. Y cuando uno habla de mapa, está buscando es una distribución. Entonces, en este caso estamos buscando cómo es esa distribución para Colombia. Puede que para otros países sea diferente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Esa era la primera tarea que sigue en estado de desarrollo. ¿Cuál era el otro punto de la tarea? A ver, Marco. Dice el ancho de banda de la televisión analógica y Listo, para los frecuencia. canales de RCN y de Caracol. Sí, señor. ¿Qué encontró para RCN? Para televisión digital terrestre RCN, dice que maneja, pues no sé, salía como unos números que era 14 para Caracol y 15 para la RCN. Y RCN maneja 479 megahertz y Caracol 473 megahertz. 473. Sí, señor. Caracol. Listo. ¿Y ese 473 a qué hace referencia? La frecuencia. Sí, pero ¿qué? ¿A la frecuencia central? ¿Cuál es el ancho de banda? Sí, porque recuerde Ah, que la tarea era el ancho de banda, por lo tanto deberíamos tener una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. Entonces necesitábamos varios valores. Ese valor que nos dio está bien, solo que corresponde a la frecuencia media o la frecuencia central. ¿Quién encontró la frecuencia de corte baja y la frecuencia de corte alta? Por la cara de Gabriela tampoco. No, no encontraste, Gaby.
Pues sin que yo encontré en general el ancho de banda de la televisión analógica, que era de 6 MHz a 8 MHz. Ancho de banda analógica, que era de 6 a 8 megahertz. Pues digamos que ahí no estaríamos tan mal. ¿En qué sentido? En que si eso es cierto, nos está diciendo que RCN entonces debería tener 479 megahertz menos 6 megahertz nos daría 473, ¿no es cierto? Y 479 más 6 megahertz nos daría 486 megahertz, ¿no es cierto? Pero toca confirmar esos datos, porque digamos que ahí tenemos, digamos que una duda, si tomo 6 o si tomo 8, ¿de acuerdo? Pero la consulta de Gabriela está bien en el sentido de que ella llega y dice, hay un ancha que puede estar entre estos valores, de 6 a 8 y el asignado. ¿De acuerdo? Bien, ¿y qué encontró Jonathan? En la analógica yo también encontré que era de 6 a 8 MHz. Listo, Y en los datos de Caracol también y RCN encontré los mismos, sí, los que mismos. me dijo Marco. Sí, señor. ¿Y cuál fue la fuente en que encontró? Es decir, ¿dónde consultó para que le dijeran 479 megahertz? Pues yo escribí ahí en Google ancho de banda de, bueno, de RCN o canal RCN, y ahí botaba los datos sin buscar una fuente necesariamente. Ah, O sea, botaba las opciones. ¿y dónde se les ocurre que pueden buscar? Inge, yo busqué en la página, creo que oficial de RCN y Caracol y salía eso. Y salía eso. Para su merced es una fuente oficial. Listo. Lo que pasa es que toca buscar la información técnica. Entonces toca buscar cuál es la fuente que maneja la televisión en Colombia. Para las telecomunicaciones existe la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la RCT, perdón, la CRT, Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Antiguamente, antes de la Constitución del 92, existía algo que se llamaba Inravisión, sin H. Inravisión era el ente responsable de manejar la televisión. Hoy en día existe una entidad, una comisión también encargada para mirar todo lo relacionado con la televisión. Ahí trabajan varios egresados. Dios mediante, si la pandemia ya nos lo permite el próximo año, podríamos intentar visitas técnicas a estas dependencias para mirar cómo funcionan, qué se hace. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento, es otra tarea que queda pendiente. Mirar cómo son las frecuencias de corte inferior y las frecuencias de corte superior para RCN y para COL. ¿Y cuál era la tercera tarea? A ver, ¿qué Jorge nos va a ayudar? Bueno, mientras Jorge nos habla, ¿cuál es la tercera, la tercera parte de la tarea, Sebastián? Sebastián, ¿tienes el micrófono cerrado? Perdón, que nos dio unos valores de resistencia y condensador. A ver, Y denos el primer teníamos valor de resistencia y el primer valor de condensador. 2 kiloohmios y 100 microfarads, creo que es El 100, ¿cómo era el símbolo? M mayúscula. Creo que son micro. Era un símbolo, una letra griega que se llama micro. Es micro. Y ese micro quiere decir 1 sobre 1 millón. Listo, no se les olvide.
O sea que estaríamos hablando de 100 microfaradios, que es lo mismo que 100 sobre 1.000.000 de faradios. ¿Y cuánto le dio la frecuencia de corte? Es que se metió mal porque lo confundí con macrofarads. Bueno, listo. ¿Cuánto le dio a Marco? 7.95. 7.95 Sí, señor. Hertz, ¿seguro? Sí, sí, señor. ¿Y cuánto le dio a Gabriela? A mí me da 0.79 Hz. 0.79 Hz. Estamos ahí en una disputa. Soluciónelo, Jonathan. No, es que yo no lo realicé esa parte. No le digo a la... Bueno, listo. Vamos a empezar a mirar a ver cómo solucionábamos eso. Para eso voy a compartir pantalla. ¿Todos están viendo mi pantalla? Listo. Entonces, recordemos que teníamos un circuito que podía ser de la siguiente forma. Una fuente que sabíamos que era variante en el tiempo, una resistencia, un condensador. Vamos a decir que este se llamaba R1, que esto se llamaba C1 y que esto era variante en el tiempo y que lo llamábamos BI. Y que íbamos aquí a calcular BO. Y parece ser que de alguna forma nos decían que ese era un filtro donde la frecuencia de corte estaba dada por ¿qué expresión? ¿Quién me la recuerda? A ver, Es Jonathan, ¿cuál era la uno, frecuencia de corte? ¿Cómo era la fórmula? O Gaby, cualquiera. era 1 sobre 2 pi RC. 1 sobre 2 pi RC. ¿Así? Entonces, la frecuencia de corte sería igual a 1 sobre 2 por pi, por la resistencia, que ¿cuánto fue que nos dijo Marco que era? Digo, Bautista, nos dijo que era 2 kiloohmios. Y la capacitancia 1, que era 100 microfaradios. Por R, entonces R es lo mismo que 2000 ohmios por 100 por 10 a la menos 6. La frecuencia de corte entonces sería igual a 1 por 2 pi por 2 por 10 a la 3 por 100 por 10 a la menos 6. Este producto quiere decir que yo puedo quitar este 3 y quitarle aquí 3. Entonces me quedó que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2 pi por 2 por 100 me da 2000 por 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Están conmigo? Entonces, la frecuencia de corte será igual a 1
por 2 por 2, 4. 4000 pi por 10 a la 3. ¿Cuánto me da 4000 por pi? ¿Cuánto le dio Marco? 4000 por pi, o sea, 4000 por 3,14, 16, 28, 32. 12.000 ¿qué? 560. ¿Cuánto da la? 12.560. Aproximadamente. 12.560. Y 1 sobre 12.560. 7.96 por 10 a la menos 5. 7.96 96 por 10 a la menos 5. O sea, eso es lo mismo que ¿cuánto? 7.96 por 10 a la menos 2. O sea, ¿cuánto? 0.079. 0.079 Hz. Ese era el primer punto. 0.079. O sea que ahí lo que tenemos que tener cuidado es con los prefijos y los sufijos. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero cambiando un poquito. Vamos a decir que la resistencia R2, llamémosla, es igual a 4.7 kilohertz y el condensador 2 es igual, digamos que a 10 nanofarados. ¿Cuánto será la frecuencia de corte? ¿Cuánto les dio? Lo que hay que hacer es que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2 pi RC.
¿Cuánto les dio? ¿Sí les dio así? 3,38 kilohertz. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Seguros que no hay preguntas? Inge, yo no entiendo de dónde salió el 1 por 10 a la 6 del numerador. Del numerador. Pilla acá. ¿Hasta aquí va conmigo? Sí, señor. ¿Hasta ahí va bien? Sí, señor. Fíjese que este 10 a la 6 estaba en el denominador. Y ahora pasa al numerador, pero con signo positivo. Ok, ok. ¿Ya se acordó de esa propiedad? Sí, sí, señor. Listo. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es interpretar si ese resultado quiere decir que es un filtro como el que voy a representar acá. ¿Cómo se llama el eje de las X? ¿A quién representa? A la frecuencia. ¿Y el eje de las Y, a quién representa? Ganancia de voltaje. A la ganancia de voltaje. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, devolvámonos aquí un poquito. Tenemos que este era nuestro circuito y tenemos que encontrar cómo es la salida BO. Entonces, BO, ¿a qué será igual? Los escucho.
Veo a qué será igual. Acuérdense del divisor de tensión, ¿a qué era igual? A la impedancia del elemento donde estábamos, que era la del condensador, sobre la impedancia total por el voltaje inicial. ¿Se acordaron? Acuérdense que esto es un divisor de tensión. Por lo tanto, nuestra función de transferencia, vamos a hacerlo en términos de J omega, es igual a un parámetro de salida sobre un parámetro de entrada. ¿Y quién va a ser ese parámetro? La impedancia de la capacitancia sobre la impedancia total. Y recordemos que la ganancia de voltaje es la relación entre V sub O sobre V sub I. Sobre el voltaje inicial. Y ahora, ¿a qué es igual la impedancia del condensador? ¿A qué es igual? A 1 sobre J omega. Que va todo pegado. Corremos. Estamos diciendo que la ganancia de voltaje es igual a V sub O sobre el voltaje de entrada. Y que entonces eso era igual a ZC sobre Z total. Pero ZC, ¿a qué es igual? ¿Quién recuerda a qué es igual ZC? La impedancia de un condensador, ¿a qué es igual? A 1 sobre J omega C. Y la impedancia total de ese circuito, pues sería igual a la impedancia de la resistencia más la impedancia de la capacitancia. Por lo tanto, tendríamos que la ganancia de voltaje pues va a ser igual a uno sobre J omega C sobre R más 1 sobre J omega C. Hagamos un común denominador en el denominador. Es decir, que eso será igual a, numerador sigue igual, 1 sobre J omega C. Multiplicamos esta expresión por la resistencia y nos queda J omega RC más 1 sobre J omega C. De tal manera que podemos simplificar este con este. Y nos queda que la ganancia de voltaje es igual a 1 sobre 1 más J omega RC. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Si acuerdan a qué era igual la magnitud
de de un elemento, por ejemplo, de la ganancia de voltaje, decíamos que era igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de la ganancia de voltaje va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más la parte imaginaria del numerador, que ¿cuánto es, Marco? ¿Cuánto es la parte imaginaria aquí? 0. Listo, más 0 al cuadrado. Sobre el denominador, que es la resistencia al cuadrado, más la parte imaginaria, que es omega RC al cuadrado. Y todo eso dentro de la raíz cuadrada. Esa operación tan difícil, ¿cuánto nos da? Que la ganancia de voltaje es igual. 1 al cuadrado, ¿cuánto nos da 1 al cuadrado? Sebastián, ¿cuánto nos da 1 al cuadrado? 1, Más 0. 1, ¿Y la raíz cuadrada de 1? 1. Listo. 1. Sobre la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más... ¿Cuánto valía omega? ¿Cuánto vale omega? 2 por pi por F, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Por R por C. Y todo esto lo estábamos haciendo para mirar qué pasa cuando varía la frecuencia, porque estamos analizándolo. ¿Qué resultado nos dará cuando varíe la frecuencia? No se les vaya a olvidar que conocemos que ¿cuánto vale R? ¿Cuánto dijimos que valía R? Para el ejercicio. 4.7. Listo. 4.7 kiloohmios, que es lo mismo que 4.700 ohmios. Y una ¿Cuál? pregunta, en la magnitud, ¿no iría los imaginarios también elevados al cuadrado? ¿Dónde? ¿Aquí la J? Sí, señor. No, porque No, o sea, recuerde todo. que sí, es todo. La J no la colocamos porque eso es... Ah, ya me di cuenta de lo que me preguntas. Sí, me comí aquí esto al cuadrado, ¿sí? Sí, Eso era señor. lo que me preguntaba, ¿sí? Estaba haciendo cierto. Listo. C, ¿que cuánto vale? ¿Cuánto dijimos que valía C? 10 nanofaradios. 10 nanofaradios. Listo. Que todos sabemos que es 1 sobre 1000. 10 sobre 1000 millones de faradios. Que es lo mismo que 10 por 10 a la menos 9 faradios. Y ahora, ¿cuánto nos dará si la frecuencia en algún momento vale 0.1? Si vale 1, si vale 10, si vale 100,
si vale 1000, si vale 10.000, si vale 100.000, si vale 1.000.000, si vale 10 millones, y dejémoslo hasta 100 millones. ¿Cuántos daticos vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Hacen las 10 operaciones o utilizan Excel? Porque recuerden que lo que queremos hacer es mirar cómo nos queda esta gráfica. Cuando aquí nos valga 0.1, cuando nos valga 1, cuando nos valga 10, cuando nos valga 100, cuando nos valga 1000, cuando nos valga 1.000.000. ¿De acuerdo? Entonces, utilicen Excel con esta expresión para determinar cuánto vale la ganancia. ¿De acuerdo? O sea que lo que vamos a hacer es una tabulación. ¿Quién está perdido? ¿O todos entienden qué es lo que hay que hacer? Sebastián, ¿se entiende qué es lo que hay que hacer? No, no entendí muy bien. Bueno, listo. Entonces lo que tenemos que hacer es en esta ecuación, en esta que tenemos acá, sustituir el valor de la frecuencia. ¿Qué valores? 0.1, 1, 10, 100, 1000, hasta cuando lleguemos a 100 millones. ¿De acuerdo? La cuestión es que lo podemos hacer uno por uno. Vamos a hacer el primer ejercicio, vamos a hacer el 1 y después nos pasamos a Excel para entender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, es decir, 1 sobre la raíz cuadrada de R. ¿Cuánto me valía R? 4.700, ¿no es cierto? Al cuadrado. Más 2 por pi por la frecuencia que vale 0.1, primer dato, por la resistencia que vale 4.700, por el condensador que vale 10 por 10 a la menos 9. Y a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada. Hagan esa operación a ver si no les da 0.99. Profe, no le falta un cuadrado después del 10 por 10 a la menos 9. ¿Su merced se refiere a este cuadrado? Sí. Correcto, muy bien. Hagan esa operación a ver si sí les da 0.9.
¿Qué pasó? ¿Ya les dio? ¿Cuánto le dio Gaby? A mí me da 2.12 por 10 a la menos 4. 2.12 por 10 a la menos 4. Sería que me Sí, equivoqué señor. yo. A ver. La primera opción es 2.2 por 10 a la menos 4. 2.12 por 10 a la menos 4. 2.12 por 10 a la menos 4. En términos de ingeniería sería 21.2 milis, ¿no es cierto? ¿A quién le dio un valor diferente? ¿Cuánto le dio Marco? ¿Cuánto le dio Jonathan? ¿Cuánto le dio Jorge? Ahí me dio el Me mismo dio lo valor que mismo. Gabriela. ¿Cómo, Jonathan? A mí también me dio 2.12 por 10 a la menos 4. Y o sea que me vine equivocando, 2.12 por 10 a la menos 4 le dio a Jonathan. Marco, ¿cuánto? 2.12 por 10 a la menos 4. ¿Están seguros? ¿Cuánto le dio Sebastián? Me dio lo mismo. ¿Y está seguro? Sí, señor. ¿Y Jorge, cuánto le dio? Jorge. Jorge no está conectado. Bien, listo. Pues vamos a mirar si eso nos da igual ahora sí a todos. Que al parecer el profesor se equivocó. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir ahora una pantalla de Excel. ¿Todos la están viendo? Bien, vamos entonces a buscar. ¿Cuánto valía R? 4.700. 4.700. ¿Cuánto valía C? 10 por 10 a la menos 9. 10 dividido entre 1.000.000.000, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo, tienen que haber 9 ceros. Esto no nos interesa. Esto eran mentiras allá. Este valor tampoco nos interesaba. Aquí nos decía que la frecuencia, pero habían dos valores antes que este. Entonces, insertemos dos valores, insertar filas. ¿Por qué? Porque nuestro primer valor de la frecuencia era 0.1 y la siguiente era 1. ¿El numerador cuánto nos daba? ¿Cómo, Gaby, que tienes el micrófono cerrado? No. 1. Miremos qué escribimos aquí en el denominador. El denominador dice la raíz cuadrada, abrimos paréntesis, de 1, más 2 por pi por B15, pero ¿quién es B15? Ahí aparece señalado, 10, estamos aquí, por C3, y C3, ¿quién era? Este condensador. No, la resistencia. Y C4, que era el condensador. Y el símbolo pesos es para que se mantenga como una constante. Y eso estaba elevado al cuadrado. Entonces sí, eso es lo que yo quiero que haga, pero necesito que tome estos dos. Me paro aquí, cuando me salga la crucecita los extiendo. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, a ver, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado sigue siendo 1, entonces no tengo problema. Más 2 por pi por B13. ¿B13 quién era? 0.1
por C3, que es el valor de la resistencia, por C4 elevado, cierro el paréntesis y todo lo elevo al cuadrado. Ahí me quedó bien. Y la magnitud, que entonces será C15, que ¿quién es C15? El numerador, uy, me quedó al revés. C15, no, C15 sobre D15. Sí, sí me quedó bien. Numerador sobre denominador. Entonces lo extiendo acá. ¿Sí? Está listo. Háganlo a ver cómo les da a ustedes y hagan esa gráfica. A ver. Ahí les soplé cómo se hace. Quiero ver su gráfica, Jonathan, Gabriela, Marco, Sebastián. ¿Cómo les queda esa gráfica? ¿Listo, Sebastián? ¿Listo, Jorge? Envejezco.
Compártanos pantalla, a ver, Marco, ¿qué está haciendo? Voy. Problemas con la banda, pero Ya empezó ahora sí. Pensé que se había congelado para que hiciera y se congeló la pantalla. yo no sé por qué no. A ver, escriba. Primero que todo se comió un paréntesis donde dice raíz. Después de raíz, abra un paréntesis. Quite el puntero. Un paréntesis, no el 8. Ya. Listo. C2, ¿quién es? ¿Y por qué la resistencia? ¿De dónde le salió la resistencia? Ah, estamos ahí, claro. A ver, estamos en el... A ver, ¿cuál es su primer problema? Que se le olvidó que era lo que había en el denominador. En el denominador era la raíz cuadrada de 1 más Ah, 2 pi f, ¿sí? ¿Ya la pilló? sí, es que estaba sacando, era la magnitud con la raíz y todo. Sí, pues por eso, pues no lo hizo bien. Revise a ver. Gaby, compártenos pantalla mientras ajusta ahí, Marco. Inge, pues yo tenía esto, pero me estaba quedando mal esta fórmula. O sea, es que no me estaba reconociendo el elevado al cuadrado. ¿Cómo Entonces lo estaba elevas haciendo hacia solo el cuadrado? multiplicaciones. Listo. ¿Y por qué? ¿Cómo lo estabas haciendo el elevado al cuadrado? 1 Lo estaba haciendo primero con este, pero me seguía marcando que había un error. Listo, pero es que el Igual error no así era también. ahí. El error no era ahí. Porfa, dale chulito de que como si estuviera bien. Listo. Ahora en otra parte, en cualquier otro, por ejemplo, en la celda A17, ¿sí? Escribe más pi, pi, enter. Ahora escribe más pi, abre y cierra paréntesis. Enter. ¿Sí? Entonces, volvamos a tu denominador, a la celda G4, eso. Entonces, corrige ahí. Pi, porque si te das cuenta que te faltó el... Borra y borra toda la expresión, solamente deja el pi. Borra el resto. Listo. Pi, abres y cierras paréntesis. Por 2, ¿qué? ¿Cómo es que es? Omega es igual a 2, te faltó. Ah, listo. Sigue escribiendo la expresión porque no sé cómo la tienes escrito. Te faltó el por ahora. 2 por pi por f, ¿que cuánto es? Eso, Listo. por R, sí, por por C, c. Cierras paréntesis, y todo elevado al cuadrado. sí. Cierras paréntesis para que sea el de la raíz. Devuélvete ahora a donde dice C3 y C4. Necesitamos que C3 sea una constante, ¿sí? Por lo tanto, entonces, no. Ah, bueno. Coloca el signo peso ahí después de la C. Después, Antes y después. Antes del 3. uy, Antes del 3. Listo. Ahora párate ahí en C4. Y dale F4, la tecla F4. Todos ustedes me dijeron que sabían manejar internet. Oprime la tecla F4. Listo. Si ves que ahí se te coloca oprimiendo la tecla F4, dale enter o chulito que está bien. Bueno, parece que hasta el momento va igual conmigo.
Ahora magnitud. En las columnas H3 se escribe magnitud. ¿Y la magnitud a qué es igual? A la raíz cuadrada del... A la raíz cuadrada, ¿segura? No, la magnitud era igual al numerador sobre el denominador. Correcto. Entonces, más o igual, numerador, dividido, denominador. Listo, enter. Bueno, si 1 sobre 1 es 1, te quedó bien. Vamos a la columna G5, la celda C5. ¿Qué tienes escrito ahí? ¿Por qué te sale ese 5? G5, G5. G5. Sí, ¿por qué te sale ese 4? No sé por qué sale, porque creo que es un valor que le di ahí sin querer. Listo, entonces párate en el 1. Párate ahí en el cuadrito, más abajo ahí, y estíralo. Suelta. Listo. Y haz lo mismo en magnitud. Bueno, ya le dio igual. ¿Cómo le dio a Sebastián? Deja de compartir y va intentando hacer la gráfica. ¿Cómo le dio a Sebastián? ¿Qué pasó, Sebastián, que apagó la cámara? ¿Se asustó? Jonathan, entonces, compártenos la pantalla, Jonathan. Aquí, bueno, ya pensé que era que se había hecho el congelado, ya les iba a decir. No, no dije no. Yo hasta el momento estaba aquí escribiendo Bueno, listo. ¿Y la cómo raíz. va a ver? Pi por B3 por B15. Bueno, parece que le quedó bien. Dele chulito de que está bien la ecuación. A ver qué pasó. No se encontró un error. Mira los paréntesis. A ver, raíz. A ver, creo que tienes mal un paréntesis y por eso es que no te está dando. Creo que aquí hay uno de más. Mira, a ver. 1 al cuadrado. Hemos encontrado un error en la escritura y hemos intentado. Ahí te está preguntando si quieres corregirlo. Listo. Y vemos que ya te quedó. Sí. Pero la pregunta es, ¿cuál era el error? ¿Sí? Vuelve a ubicarte ahí, donde estabas. Ahí, entonces miremos. Ahí te dice, raíz, abres paréntesis y te vas hasta el Sí. último paréntesis, que es donde está la raíz. Después escribes el 1, que está al cuadrado, más, perfecto. 2 por pi, que está bien, por B3, que es la frecuencia, ¿no es cierto? Sí, señor. Por B15, que es el valor de la resistencia, y A18, que es el... ¿Por qué A18? Uy, no sé por qué tomó a 18. ¿Sí? Es B18, ¿sí o no? Sí, señor. Corrige ahí ese B18. ¿Listo? Elevado al cuadrado y cierras. Ya vi por qué. Porque es que tú en el condensador, en la fila B18, escribiste 10 sobre ese valor. Te faltó que hiciera la operación. Entonces, dale más. Ahí en B18. Párate ahí y dale más. Inicia la operación con más. Arriba donde escribe la fórmula. Bueno, entonces escribe otra vez. Más 10 sobre 1000 millones. Listo, ahora sí ya te quedó bien. Revisemos nuevamente B18. Ahora párate. No, párate donde dice en el denominador debajo, párate en el 1, en esa celda. Y ahí, y estíralo. Algo pasó. Revisemos a ver qué pasó ahí. ¿Vamos bien? Sí, señor. B4. Es que te faltó una cosa. Fíjate después del B4. B4, pesos, Sí. B,
Tienes que escribir entre el 16. Ahí tienes que escribir el signo pesos, pero te quedó mal ahí porque no es B16 sino B15. Ah, párate, eso ahí. Y en el otro, también en B19 no es B19 sino B18, pesos y B18. ¿Listo? Y ahora sí. Párate en la primera que hiciste, no en ese porque si tienes un error más arriba, pues se te va a reflejar. Ese sabemos que está bien, ¿sí o no? Y ahora vuélvelo a estirar todo. No, ahí lo tenías bien. B15, B18, listo. Yo le Y coloqué ahora, los signos de peso, sí. listo. Y estíralo. Bien, y ahora el resultado, ¿qué es? Me imagino que numerador sobre denominador, que es lo mismo Sí, que señor. magnitud. Entonces, más o igual, como quieras, más o igual hace la misma operación. Dividido. Uy. Y estíralo. Listo, y la columna magnitud, pues te está sobrando, ¿no? Porque es lo mismo. Listo. Listo. ¿Cómo le fue a Jorge? Jorge está mudo hoy. Sebastián, ¿cómo le fue? Sebastián. No me ignore, Sebastián. Pobre su señora, si me ignora a mí, ¿qué le hará a su señora? Ay, Sebastián. Bueno, listo. ¿Cómo le quedó la gráfica a Gabriela? Pues sí, creo que estaría mal la gráfica, pero pues ya les muestro. Comparte a ver cómo te quedó. Me queda de esta forma. Listo. Pero es que, ¿qué dificultad tenemos? ¿Qué tienes en el eje? ¿Cómo la hiciste primero que todo? Le di en insertar y acá y acá. Listo. Vamos a aprender entonces, pongan todos atención, una nueva. Vamos a hacer otra gráfica aparte. Selecciona la columna, solamente la siguiente columna, Gaby. La columna F y la columna magnitud. Pero ten las dos. Para eso, dependiendo de tu control, de cómo tengas organizado tu computador, con la tecla control la mantienes oprimida y seleccionas. Manténla oprimida y magnitud. Listo. Vámonos donde dice clic derecho, no mentiras, dale clic derecho. Y donde diga gráfica. Ninguna parte dice gráfica. Señor. No veo dónde dice gráfica. ¿Alguien ve ¿Será dónde que dice? en obtener datos de tabla? A ver, dale ahí, a ver. Dale aceptar, a ver qué te dice. Y ahorita dice, su computador ha sido formateado. No sé qué hiciste. No sirvió así. No, entonces no sirve así, listo. No importa. Dale descartar, cerremos ahí esa pantalla. Y entonces, listo. Dejemos de seleccionar. Y démosle donde dice graficar, en insertar de pronto. Y dale gráficos. Si quieres el de dispersión, el de más abajito a tu derecha, ese, clic. Y dale ese, por ejemplo. Listo. Ahora, dentro de ese recuadro, dale clic derecho. Y donde diga seleccionar datos, clic. Listo. ¿Cómo queremos que se llame? No, dale a agregar. Primero agregar, dale.
¿Qué nombre de la gráfica? Dale filtro. Escríbele filtro ahí. ¿Quién quieres que sean los valores? Entonces escribe igual. ¿En X quién debe ir? F. Entonces, igual y selecciona desde donde dice 0.1 hasta donde dice mil millones, hasta lo último. Listo. Ahora en Y. Borra esos dos. Listo. Y selecciona la columna magnitud. Creo que no. Sí, por la gráfica no me deja. Ahí, sí, si no, pues la corres. Mira, puedes mirar desde arriba. Estás en la hoja 1, interpretemos qué era lo que decía. Bueno, síguelo haciendo y ahorita interpretamos arriba. Como por Suelta, acá, creo. tranquila. Sí, suelta. Listo, entonces interpretemos donde dice los valores de X. Dice igual, hoja 1, desde la columna E4. Sí, estamos en E4 que dice el 01 hasta el E13 que dice el 1000. ¿Listo? Ahora para la columna H, entonces nos dice desde H4 hasta H13, es decir, estamos igual. ¿Listo? Dale a aceptar a ver qué nos da. Listo, dale a aceptar a ver qué pasó. ¿Qué problema tendremos? Cuéntame una cosa, ¿cómo ustedes ven los incrementos de la frecuencia? 0, 0, 1, 1, 10, 100, 1000, ¿cómo es ese incremento? De 1 sobre 100. De 1 sobre 100, pues estaría creciendo. A mí me parece que es un incremento logarítmico. Entonces, párate en el eje de las X y dale clic derecho. Formato, dar formato al eje. El último, dar formato al eje. ¿Seguro que le diste ahí? Sí, señor. A ver, clic derecho, dar formato al eje. Agregar, seleccionar, a ver. Ah, bueno, ahora sí. Busca donde uno que diga logarítmico. Escala logarítmica, más arriba, más arriba, más arriba. Ahí. ¡Ah! ¿Ese sí se les parece a un filtro que hayamos visto? Sí, señor. Listo, entonces ya saben cómo se hace, ¿no? Entonces tenemos que asegurar que en el eje de las X quede la frecuencia, que en el eje de las Y quede la magnitud. Y para poder observar el comportamiento, entonces tiene que ser una escala, en este caso será semilogarítmica, porque el eje de las X está normalito y el eje de las Y, perdón, el eje de las X es logarítmico y el eje de las Y es normal. ¿Listo? Bien, entonces ponle ahí, pon bonita esa gráfica, es todo lo que tú sabes hacerle. Y muéstrame a ver, Omar, ¿cómo le quedó? Si es Omar, no, Omar no es estudiante en este salón. Sebastián, ¿cómo le quedó la gráfica? Bien, profe, es que tuve un problema acá y me atrasé en un pedazo. Yo Hasta pensé que ahora era que me iba a seguir quedé, ignorando, Ala. no, no, Muéstranos, compártenos a ver se cómo va. quedé en el código, pero no me salió ya negocio. Compártenos a ver cómo vas para poderlo orientar. Que Marco allá ya está que tiene la gráfica lista. Al igual que Aquí Jonathan. que, A ver, listo. ¿Qué pasó? A ver. pues me sale error. Listo. Entonces miremos a ver. Raíz. Entonces. 1 elevado al cuadrado. Más 2. El primer 2, ¿qué es? Después del más. ¿Ese 2 Profe, qué hace?
Es que no estoy Ese muy es el del seguro de cuadrado. cómo es. Ahí va bien. Esa primera parte está Más. bien. Más. ¿Ese 2 qué es? Ah, sí, sí, me lo pongo. Quítalo entonces. Más 2pi. Por D5, ¿quién es D5? Este. Listo. Por C3, que es la resistencia. Por C4. Aunque ahí tengo mis dudas de qué fue lo que hizo, pero ahorita miramos. Elevado al cuadrado. Parece que ya está bien. Dale enter a ver. Todavía no sale error. Ujú. Y nos dice que es con C4. Ah, ya empieza a Dice ver. acá. Ah, sí. Listo. Entonces borra ahí eso, lo que tienes escrito. Acá en Sí, esto. en esa celda. En C4 borra. Y vete donde dice f de x. Escribe igual. Igual o más. A Igual 10 dividido 1.000.000.000. Entonces escribes un 1, 3 ceros, otra vez 3 ceros y otra vez 3 ceros. Es decir, 9 ceros. Un 1 y 9 ceros. ¿Listo? Enter. Listo. Vámonos nuevamente a ver, miremos a ver en qué tenemos ahí. No, quédate en la F6, a ver. 1 al cuadrado más C4. ¿Y ahora por qué C4? ¿De dónde apareció C4? Ese C4. ah, no se apareció ahí. Solo. Sí, claro, ¿cómo no? No, se no estaba antes. Sí, claro. Quitas ese 4. 2 por pi por D5 por C3 por C4 elevado al cuadrado. Dale enter. Ah, guardo. Ahora dice la función multiplique el parámetro 2. Espera un número de valores, pero 0,1. Ajá, ya vi que es. Listo. Ahora vete a la columna D5. Y es que no es 0,1, sino 0,1, porque tú tienes tu computador Ah, configurado. Entonces ponlo ahí a ver. Enter a ver. ¡Ay! Ya se listo, dice pudo. ¿Listo? ¿La pillaste que era? sí, señor. Listo. Ajá, pero algo pasó, porque todo no nos Pero puede dar uno. todavía uno. Miramos a ver qué pasó. Párate, ese al parecer está bien. Párate en C7, ¿en qué? En F7, a ver. Y dale clic donde dice f de x para que nos señale dónde está la operación. Dale clic ahí. Listo. Entonces, fíjate, si ves que se te saltó, la columna ya no quedó en C4, sino se pasó a C5. Sí, señor. Entonces, listo. Dale escape. Escape, dale escape. Listo. Párate nuevamente en la primera, en F5. Ahí. Más abajito, en la otra. Ahí. Y vete a donde dice la función F, donde está aparece la función. Es que te hace falta un signo pesos. Acá, Ahí. Antes del 4. Después de la C, pero antes del 4 ahí. ahí. ¿Listo? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor que tienes ahí se convierte en una constante. Pero fíjate que se te volvió a perder. Otra Sí. vez. C4. Pesos. C4. Enter. Listo. Y ahora sí cógelo. Desde el 1. Desde la primera, no, desde la de arriba. Y estíralo. Listo. Listo. Y ahora sí el resultado, que será numerador sobre denominador. Más o igual. Igual a. Pero mira lo que, listo. Entonces, a numerador. No. A ver, corro lo Ah, que o escribiste. sea, Párate ahí en esa, dividido. sobre este. Enter, ¿sí? Parece que ya nos quedó bien, ¿no? Sí, señor. Ahí quién sabe qué era lo que intentabas hacer ahí. Ese es un dato como que no era. Lo puedes borrar. Y ahora intenta hacer la gráfica. Mientras tanto, Marco o Jonathan nos muestran cómo le quedó la gráfica.
Me estaba acordando cuando todos me dijeron, no, nosotros somos unos chachos manejando Excel. ¿Qué pasó, Marco? Y el Marco prefirió salirse que mostrarnos la gráfica. Ahí está pintado el Marco. Jonathan. Voy. Dije yo que en esta parte y estaba mirando la selección de datos. Listo. Entonces, colócale el nombre que se llame filtro, por ejemplo. Filtro 1, filtro 1. Algo que te acuerde que es. Filtro, por ejemplo. Listo. Vete a donde dice, listo. Donde dice la columna X y borra hasta antes del igual. Borra. ¿Listo? ¿Sí? ¿Y qué tiene que ir ahí? Desde La B2, frecuencia. ¿sí? Desde B2 si quieres. Bueno, miramos a ver si nos queda bien hasta el 12, listo. Y ahora en Y. Borra ese 1 de los paréntesis, solamente el igual. Solamente el igual. Ajá, ya vi que empezó. Listo. Dale a aceptar a ver cómo nos queda. ¿Sí notas por qué te salió eso? No. Observa que tienes en la fila B3. No, 0,1. Y ahora observa que tienes en la fila E14. E14. ¿Sí notas lo que te pasó o no notas la diferencia? No dije. Es que donde en la columna B tienes dos filas arriba, porque tú donde escribiste el numerador es en la B4, perdón, en la fila 4. ¿Sí Sí. notas? Sí, señor. Mira dónde comienza la fila B y dónde comienza la fila D. Lo ideal es que ambas hubieran comenzado en la misma fila. ¿Sí notas? O sea, que hayan arrancado aquí. Sí, o que todo hubiera arrancado ahí o en el otro lado, como tú quieras, pero que hubieran arrancado en el mismo punto. Y ahora ajusta, párate nuevamente en la gráfica. Y espera que se me descargue el computador, ya lo conecto. Ah, no le digo. Si quiere, Que mientras yo tanto, que mi compañero comparte. Pues no es que el Marco se fue. Ah, Conecte a ver más bien rápido. listo, ingeriste. Listo, Inge. Listo, entonces, si ya pudiste solucionar la batería, entonces ve eso, seleccionar datos. Desde frecuencia. Sí, a ver cómo te sale. Dale a aceptar, ahí que ya parece que está bien. Listo, Inge. Pues listo. Quítale el de frecuencia a ver si es eso. Dale Listo. nuevamente. Listo. Listo, Inge. Y modifique y dale entonces desde B3. Ahí, ¿sí ves que ahí decía B2? Sí, señor. Entonces, dale desde B3, si estamos en B3 y desde B3, y en el otro también, desde E3. Listo. A ver, y si no, no sé qué será. Aceptar. Listo. Vete ahí al eje de las X, párate en el eje de las X, clic derecho. Dar formato al eje, el último.
dar formato a serie de datos. No, debería ser dar formato al eje. Ahí, clic. No, otra vez. Clic Ah, derecho ok, dar ahí. formato. Dar formato al eje. ¿Listo? Y baja donde dice logarítmico, más abajo, más abajo. Ahí, más arriba, más arriba, más arriba. Al otro lado, entonces. Ahí, listo. Listo. Entonces ya nos quedó bien. Sí, Listo. señor. Vamos a hacer un ejercicio ahí aprovechando que todos están. Antes de eso, ¿cómo le fue con la gráfica, Sebastián? ¿Bien? No, señor, estoy intentando. Bueno, comparte pantalla, a ver. Aquí solo he podido hacer el de abajo, pero el otro no sé cómo. A ver, no sé qué hiciste. Cuéntanos cómo lo hiciste, a ver. Pues seleccioné esto de datos de acá y este de acá, pero se hizo estos números así grandes. Entonces estaba mirando que aquí sobre el eje X me deja poner, pero en el eje Y no me deja colocar los otros. Listo. ¿Eso qué es? ¿Windows P? ¿XP? ¿Windows P? No, este es el de Google. Ah, bueno. ¿Y por qué no tienes el otro? ¿Porque no le tienes licencia o qué? No tengo la licencia. Bueno, ahí me pones a pensar porque no lo sé trabajar muy bien ese, pero bueno, vamos a intentar. Entonces, tal vez el primer error que tienes es que no tienes el X en las X, la frecuencia. Eje de las X, dice de D, que quede de D5, ahí, no, vete a tu derecha. Ahí donde dice, ahí, que vaya de D3, de D5, perdón, a D14. ¿Sí ves que ahí dice eso? Vamos a mirar si nos funciona. Hasta D14. En Ya. horizontal. Y no sé si cuando tú dices vertical arriba, donde dice Ah, horizontal, aquí ya. vertical, ¿sí? Y ahí miremos qué te aparece, que esté desde D5 también. No, ahí no debe ser D5, sino, ¿en qué numerador tenías eso? Numerador, denominador, de A, B, C, D, E, F, como en F, Eh, de- en en G. G, en G. Entonces, dale ahí G, desde G5 hasta G14, a ver. Y dale a aceptar, a ver. ¿Qué pasó? A ver. ¿Ya aparece algo similar o todavía no? Más o menos. Más o menos a mí no se me parece, pero bueno. Bueno, démosle otra vez allá donde estabas antes. Dale ahí y elimina ese. Solo deja el primero que tienes. Quita ese, quita ese. Me Listo. queda una recta. ¿Y qué tienes en X? X está desde... Es que ahora te dice que X es G. ¿Sí te das cuenta? Sí, Y debería ser era D. A ver, no sé por qué. A ver, aceptar. ya creo. Algo está pasando. Configuración. Dale donde dice gráficos. A ver qué pasa ahí. Líneas, baja más. 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 Ese de dispersión, sube un poquito. Ahí, ese. Ah, perfecto, nos dio unos puntos. ¿Y dónde cambias ahí el eje de las Y? El eje de las X Estoy para que sea mirando. logarítmico. No sé, ya no me salió. Bueno, ahí me pusiste a mirar porque no sé qué será ahí. Leyenda más abajo, horizontal, automático. Bueno, nos tocó estudiar ahí cómo se hace en XP porque la verdad no lo he trabajado. Su merced, ¿dónde es que vive?
En Duitama. Pero voy a guardar voy a parar la grabación para poderle decir lo que le tengo que decir. Bueno, listo. ¿Quién comparte? Que tenga la gráfica para mirar qué es lo que queríamos mirar, porque en XP no sabía Ya yo. comparto ahí. Listo. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué nos favorece eso? Ya no vamos a tener una resistencia de 4.700, sino démosle una resistencia de 10.000. A ver qué le pasa al filtro. Enter. ¿Qué ocurrió? ¿Sí vieron lo que pasó? Pon otra vez lo de 4.700 y echemos ojo. Coloquemos ahora una de 15.000, a ver. ¿Sí notan lo que está pasando? Sí, señor. Coloquemos una de 30.000. De puros malos, coloquemos una de 100.000. ¿De acuerdo? Todos ven lo que está pasando. Volvamos a la de 4.700. Listo. Ahora modifiquemos el condensador. Listo. Y ahora digamos que quitémosle un 0 al denominador. Es decir, ya no serán 10 nanos, sino 1 nano. ¿Y qué le ocurre? Quitémosle otro 0 al denominador. ¿Qué pasó? ¿Quién me puede decir qué está pasando ahí cuando le quitamos un 0 al denominador? Al condensador, perdón. Es decir, que el condensador lo hacemos más grande. Pues según lo que yo estoy notando es que la frecuencia comienza, o sea, ya no comienza a disminuir, digamos, en el punto 1000, sino ahora comenzó a disminuir en el punto 10 de la frecuencia. Listo, vamos a mirar si eso es cierto. Agrégale al condensador un 0 a la derecha, eso. Ahora agrégale 1. Si notan lo que pasa, agrégale el otro 0 que teníamos antes. Así fue como iniciamos. Agrégale otro 0. Listo, ahí vemos qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es importante notar ahí? Cómo se está comportando la gráfica y qué ocurre con la frecuencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la frecuencia? Y ese será un filtro pasabajo con relación a su magnitud. Deja de compartir y voy a compartirles yo algo. ¿Listo? Gracias. Bien, estábamos acá. Teníamos esos valores. Y todo eso fue para encontrar la magnitud. Pero recuerden que también lo tenemos para el ángulo. Porque un fasor, hagamos memoria, un fasor decíamos que estaba representado por una magnitud, en este caso, la ganancia del voltaje, y debía tener un ángulo teta. ¿Quién se acuerda cómo encontrábamos ese ángulo teta? Tangente a la -1 de imaginario sobre el real. Era el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Por lo tanto, teta iba a ser igual al arco tangente ¿de quién? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo hacemos? ¿Será que lo podemos encontrar? ¿Quién es el real y quién es el imaginario?
¿De quién? De esta expresión. ¿De cuál para el que se perdió? De esta expresión. ¿O será que nos toca irnos un poquito más arriba? Vámonos un poquito más arriba. De esta expresión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí para poder identificar quién era el imaginario y quién era el real? ¿Se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? Marco anda por ahí, ¿qué hacemos? Y el Marco se volvió a salir. Acuérdense en que utilizábamos una expresión que decíamos, oiga, tener imaginarios en el denominador es feo, no nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por la conjugada. Pues decimos 1 sobre 1 más j omega RC, y eso lo multiplicábamos por 1 menos, ¿por qué? Porque aquí era más j menos j omega RC sobre 1 menos j omega RC. ¿Sí se acuerdan? Gaby, ¿sí te acuerdas? Pues la verdad, no, es que me confundí un poco por el numerador y denominador. Listo, estamos haciéndolo aquí de la manera larga. Este es el número que tenemos, pero tenemos el problema de que en el denominador hay un imaginario. Mírenlo acá. ¿Sí? Y decíamos que no era bueno trabajar con los imaginarios porque nos tocaba trabajar más. Entonces el profesor de puro malo llegó y les dijo, pues convirtamos ese imaginario en el numerador para que aparezca en el denominador. Esa operación entonces, haciéndola aquí rápidamente, decíamos que era igual a 1 por 1 menos j omega RC. Y en el denominador nos iba a dar 1, más por menos me da menos, por el menos de este al cuadrado me da más, omega al cuadrado, r al cuadrado, c al cuadrado. De tal manera que la expresión me iba a quedar 1 sobre 1 más omega al cuadrado, r al cuadrado, c al cuadrado, menos j, que es el imaginario, omega rc sobre omega cuadrado, r cuadrado, c cuadrado. Y esa operación tan difícil, ¿qué nos da? Simplifiquen, ¿qué nos da? 1 sobre WRC. Este cuadrado con este cuadrado se nos simplifica. Este R con este R se simplifica. Esta C con esta C, ¿no es cierto? Entonces nos quedará la parte real. 1 sobre 1 más omega cuadrado, R cuadrado, C cuadrado. Menos la parte imaginaria, que sería 1 sobre omega R C. ¿De acuerdo? ¿Sí me quedó bien? ¿Sí me quedó bien? Donde este pedacito
será la parte real y este incluyendo el signo será la parte imaginaria. De tal manera que teta va a ser igual al arco tangente de la parte imaginaria, que ¿quién era? Menos 1 sobre la parte real, que era 1 sobre 1 más omega cuadrado, r cuadrado, c cuadrado. Y si nosotros reemplazáramos, diríamos que teta es igual a 1 sobre 2 pi por f por r por c sobre 1 sobre 1 más 2 pi f al cuadrado por r al cuadrado. Uy, se quedó feo esa r. Por c al cuadrado. Y ya sabemos qué tenemos que hacer con esta f y con esta f. La pregunta es, ¿cómo nos quedará ese comportamiento? ¿Listos? ¿Sí quedaron bien perdidos? Inges, no me dejen hablando solo. O sea, Inge, tenemos que pasar todo eso a Excel. Sí, sabiendo que la frecuencia va a variar desde 0.1 hasta 1000, ¿no es cierto? Ya ver qué gráfica nos da. ¿Listos? Esa es la tarea para mañana. Esta es la tarea para mañana. Mirar cómo le va. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a diseñar unos filtros donde yo les doy el valor de la resistencia, del condensador y de la bobina. Y tenemos que graficarlos en Excel. Y tenemos que encontrar dos tipos de gráficas. La primera gráfica es la que llamamos diagrama de ganancia de voltaje. Y la segunda, el diagrama de fase, que es cuando determinamos el valor de teta. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo nos da esta gráfica. Porque ya lo vimos y vemos qué pasa cuando el condensador o cuando la resistencia cambia. Esta es la que nos toca mirar para ver si mañana nos está dando bien los resultados. ¿De acuerdo? Ustedes, como me dijeron que sabían trabajar bien en Excel, por eso lo estamos haciendo en Excel. Después lo vamos a hacer el análisis en frecuencia. ¿Listos? ¿Comprendido que vamos a trabajar mañana? Sí, señor, pero Inge, una pregunta. Cuéntame. Digamos, para la gráfica del ángulo, en el eje X se contaría igualmente el ángulo y en el eje Y se contaría la magnitud. Sí, entonces, esa es una buena pregunta. ¿Qué esperamos tener?
espere que esa no me gustó esa raya. Aquí esperamos tener la variación de la frecuencia y aquí esperamos obtener el ángulo. Entonces, ¿qué valor nos da? Se me hizo la manito. ¿Qué valor nos da el ángulo cuando la frecuencia vale 0,1, cuando vale 1, cuando vale 10, cuando vale... ¿Sí? ¿Sí, Gaby? Sí, señor. Listo, entonces recapitulemos. Jonathan, ¿cuántas tareas nos quedaron pendientes? Mirando así como 3 tareas. A ver, recapitulemos. ¿Cuáles? Toca pasar a Excel lo del ángulo. Listo, esa es una. Sí, sacar el diagrama de ganancia y sacar el diagrama de fase. Entonces. Ya conocemos que toca hacer el diagrama de fase. Que ya sabemos cómo se hace, que es colocarlo en Excel y reemplazar la frecuencia. Y hacer la gráfica. Es decir, cambiar la fórmula, es lo que nos toca hacer ahí. Mirar qué nos da. ¿Qué otra tarea tenemos? Sacar el diagrama del ángulo. El diagrama de fase es el mismo del ángulo. Recuerden que fase es lo mismo que ángulo. ¿Cuál es la otra tareita que tenemos? ¿Con qué iniciamos la clase? Siguen pendientes los anchos de banda y eso quiere decir conocer las frecuencias de corte de los de abajo y la frecuencia de corte de los de arriba, de los de la high, para RCN y caracol. Esa era una, ¿no es cierto? Y la otra era, ¿cuál es la frecuencia de corte para Blue y para Radio 1? ¿Estamos? ¿Ya se acordaron? Sí, señor. Listo, entonces vamos siguiendo. ¿Que Para, dónde? para Blue y Radio 1 es la frecuencia de corte, ¿sí? Sí, la frecuencia de corte baja y la frecuencia de corte alta. Listo, Recuerden perfecto. algo. Ahí ya no estamos hablando de los filtros que estábamos viendo acá, sino de otro tipo de filtros. ¿Que cómo se llamarán estos filtros? Uy, esa raya me quedó chueca y no lo puedo dejar así. Toca aquí siempre los nombres, ganancia de voltaje, frecuencia, y estamos hablando de un filtro que es así. Y cae. Y entonces, esta es la frecuencia de corte de los de abajo. Y esta es la frecuencia de corte de los de la high, de los de arriba. Y tenemos un valor que conocemos, que es la frecuencia mitad. Que habíamos dicho que, por ejemplo, para una emisora era 103.1. ¿Para qué emisora? Para la Blue. Listo. Y lo que nos hace falta saber es cuánto es este valor y cuánto es este. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Lo mismo para RCN, lo mismo para Caracol y lo mismo para Radio 1. Gaby, ¿dónde encontramos eso?
Eso estaba en la ANE. En la ANE. ¿Qué quería? Ah, ya no nos quedamos sino los dos, ¿verdad? Se fue Bautista. ¿Qué era lo que era ANE? Agencia Nacional del Espectro. ¿Listo? Ah, es que ya nos pasamos de la clase, de razón que se fueron. Listo, gracias Jonathan, gracias Gaby. Entonces vayan a su clase y nos estamos hablando. ¿Listos? Chao.